Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro servicio en línea de Iglesia Getsemaní. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Gloria a Dios. Vamos a entonar este canto que dice: Dios está aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en las mañanas se levanta el sol, tan cierto como que le canto me puede escuchar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es la fidelidad de nuestro Dios, hermanos. Vamos a entonar ese canto que dice: no hay Dios tan grande como tú. Dios está haciendo grandes obras en su pueblo, hermanos. Sabemos que estamos en situaciones muy difíciles en el mundo, pero Dios está haciendo, Dios está moviendo su mano poderosa en el pueblo del Señor. Gloria a Dios. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Amén. A nuestro Dios y recibir la palabra que Él tiene para nosotros.
Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Sabemos que tu misericordia, tu amor y tu cuidado ha sido con cada uno de nosotros en este tiempo, Señor, tan difícil, Señor, pero nuestra fe y nuestra convicción está segura en tu nombre, Padre Celestial, y sabemos que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio de poder compartir tu palabra, Señor, en este día, Señor. Te pedimos que tú seas bendiciendo, Señor, nuestra vida a través de ella, Señor, y que la palabra que hoy podamos escuchar, Señor, venga hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y produzca, Señor, el fruto que tú deseas, Padre Celestial, y por lo cual tú la has enviado. Toma tú el lugar en este día, Señor, y que podamos ser bendecidos por tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, les voy a invitar que abran su Biblia en el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 10. Libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 10. Es una porción que por lo regular, no lo hemos abordado tan seguido, pero tiene que ver con el tema que quiero compartir en este día. Si ya lo tiene, hermano, vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. El tema que yo les quiero compartir, hermano, en esta mañana, le he titulado La paternidad que impacta las generaciones. Josué murió cuando tenía 110 años, según el libro de los Jueces, en el capítulo 2, en el versículo 8. Él introdujo al pueblo de Israel en la tierra prometida de Canaán, los dio a numerosas victorias y les dejó un buen ejemplo de fe en Dios. Después de su muerte, otros de su misma generación vivieron un poco más de tiempo, pero ellos también murieron. Y mientras ellos vivieron, la memoria de la grandeza de Dios y el poder siguió permaneciendo en el pueblo de Israel, según en el versículo 7. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la obra que el Señor había hecho por Israel. Mientras el pueblo estuvo preservando esta memoria, fue bendecido. Pero los hombres que tienen el privilegio, hermano, de ejercer la paternidad con la palabra del Señor son los que pueden impactar de manera trascendente las generaciones. Y por eso, hermano, quiero que analicemos algunos factores importantes para impactar nuestras generaciones. Y el primer factor es la obediencia. A lo largo de la travesía del éxodo israelita, Dios siempre expresó al pueblo su gran interés de bendecirlos, pero también les dijo lo que demandaba Él para que fueran bendecidos. Y como primer punto, puedo ver aquí que Dios establece cuando salen de la tierra de Egipto y les da esta ordenanza, que no tuvieran ídolos delante de los ojos del Señor. Sabemos que el pueblo de Israel venía de una cultura totalmente idólatra, totalmente politeísta. Y entonces Dios quiere limpiar este tipo de pensamiento, pidiéndoles y mencionándoles que deben dejar toda la idolatría. Dios le da esta ordenanza también de que cumplan los pactos que Dios había establecido con el pueblo de Israel, según Éxodo capítulo 19, versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ese es el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel. Si realmente ellos escuchaban y atendían a la voz de Dios, entonces ellos serían el especial tesoro de nuestro Dios. Otra ordenanza que el Señor da, que Dios da, es que ellos tenían que guardar los mandamientos. Cuando Dios da la ley, les manda
en el libro de Deuteronomios capítulo 6, del versículo 6 al 9, les dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales sobre tus ojos, y le escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vemos que Dios da el mandamiento de que debían ellos guardar la palabra de Dios o la ley en sus corazones, pero también transmitirla a sus hijos. Y en el capítulo 1 del libro de Josué, versículo 8, vuelve a repetir lo mismo para Josué como líder ahora de Israel después de que Moisés muriera. Otro pacto que Dios establece con el pueblo de Israel tiene que ver con el pueblo que iban a conquistar. En el capítulo 34 de Éxodo y en el versículo 12 dice: guárdate que no hagas alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, porque no sean por tropezadero en medio de ti. La desobediencia siempre traerá una consecuencia, y lamentablemente es una consecuencia mala. Entonces Dios establece este pacto con el pueblo de Israel y le pide que no haga alianzas con los pueblos que ellos iban a conquistar. Y demanda a Dios la obediencia a todos los estatutos y a todas las ordenanzas que les emitió en ese tiempo. Y hoy en día, hermano, también demanda de nosotros, y en especial de ustedes como padres de familia, la obediencia extrema a los mandatos del Señor. El segundo factor que debemos demostrar es la convicción. La generación que salió junto con Moisés y la generación conquistadora que conquistaron la tierra de Canaán junto con Josué fueron generaciones que experimentaron el poder y la gloria de Dios a través de los hechos poderosos que son, desde ver con sus propios ojos la intervención poderosa de Dios contra el faraón a través y a favor de Israel a través de las plagas. Eso lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo del 7 al 11. Experimentaron también la nube que los guardaba del sol en el desierto y la columna de fuego por la noche. Y también lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículos 17 al 22. También contemplaron con sus mismos ojos cómo Dios abrió el mar rojo en el capítulo 14 de Éxodo. Escucharon la poderosa voz de Dios cuando le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí. Éxodo 19 del 16 al 25. Contemplaron cómo Dios destruyó las murallas de Jericó. Josué 6, versículo 20. Sin duda alguna, a través de cada experiencia poderosa que vivieron con Dios, fortalecieron y cimentaron su fe y su convicción de tal forma que el libro de Josué en el capítulo 22, en el versículo 26 al 29 lo expresa. Y quiero que vayamos a ese capítulo. Si usted tiene su Biblia por ahí, vamos a leer lo que dijeron estos hombres en este fragmento de la palabra del Señor. Josué capítulo 22, versículo 26 al 29. Dice así: por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros y entre todos los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él, con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos, si aconteciera que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: mirad el simil del altar de Jehová, el cual hicimos nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Y aquí vemos que el pueblo de Israel
las tribus que estaban del otro lado del Jordán hicieron este altar para dar testimonio de su convicción y de su fe. Más adelante viene diciendo todo lo que aconteció y sin embargo esto nos deja ver cómo estos hombres tenían su convicción bien cimentada en la obra poderosa que Cristo Jesús había hecho. En los Jueces, en el capítulo 2, en el versículo 7, dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Aquí nuevamente nos menciona cómo el pueblo de Israel experimentó el poder de Dios y por ende tenían una convicción y una fe muy firme, de tal forma que sirvieron al Señor. Hoy en día la sociedad, sus familias, sus hogares necesitan que ver en ustedes la convicción bien establecida de lo que han creído, de la palabra del Señor, la convicción que tienen acerca del Señor y acerca de nuestro Dios. Ese es un factor importante que nosotros podemos ejercer y aplicar en nuestra vida de tal forma que impactemos a nuestra generación. La convicción que formaron les dio el impulso para servir fervientemente a Dios y a través de ellos fueron bendecidos con la posesión de la tierra prometida. Cuando nosotros tenemos esta convicción, hermano, cuando nosotros desarrollamos esta convicción y la demostramos, Dios nos bendice, pero también estamos impactando a los que vienen tras de nosotros, sean nuestros hijos, sean nuestros discípulos, sean todo aquel que Dios ha puesto a cargo nuestro. Y es por eso, hermano, que nosotros debemos demostrar una convicción firme en el Señor. Pero me dirá, ¿qué tiene que ver con el versículo que leímos al principio? Tiene que ver mucho, hermano. Y este es el tercer factor que debemos aplicar nosotros. Y el tercer factor es la aplicación. ¿Cómo fue que surgió esta generación que no conocía al Señor y no le servía y se fueron tras de dioses falsos? Realmente tiene que ver con la aplicación de lo establecido. Lamentablemente el pueblo de Israel, todas las ordenanzas que Dios había mandado, todo lo que Dios había establecido, algunos las siguieron, pero otros no. ¿Y cuál fue el momento de la separación de todo esto? Recordemos que Dios le había dicho al pueblo de Israel que no hiciera alianza con el pueblo que iba a conquistar. Vemos en Josué, en el capítulo... Vemos en Josué que los israelitas hacen una alianza con los gabaonitas, pero también vemos más adelante cómo el pueblo de Israel permite a los cananeos quedarse en el territorio pidiéndoles un tributo. Y haciendo esto, hermano, estaban desobedeciendo lo que Dios había establecido con el pueblo de Israel. Además, esto hizo que el pueblo de Israel se familiarizara con las costumbres y las tradiciones del pueblo cananeo. Recordemos que era un pueblo idólatra. Y además, dice, permitieron que ellos estuvieran ahí en ese territorio. ¿Y cómo pasó esto? Los hombres jóvenes y expertos en guerra estaban tan ocupados en conquistar el territorio que Dios les había entregado que se olvidaron de lo que Dios les había comisionado en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 a 9, que era el compartir la ley y dar la enseñanza a los hijos. Al no estar los hombres con las familias israelitas, lamentablemente ellos eran los que tenían que ejercer la educación y la transmisión de la palabra o de la ley a los hijos. Pero lamentablemente ellos estaban tan enfocados en conquistar la tierra que se olvidaron de su mayor prioridad, que era enseñar la palabra de Dios. Ahora, muchas veces esto me hace recordar que muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en el trabajo, nos enfocamos tanto en muchas cosas y olvidamos lo esencial, que es compartir la palabra del Señor con nuestra familia, con nuestros amigos y en su caso con sus hijos y las personas que están a su cargo. Al ellos no ejercer esto, hubo consecuencias. Josué capítulo 1 versículo 14 dice que las mujeres
y los niños se quedaron del otro lado del Jordán. Capítulo 1, versículo 14, dice así: vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Esto tiene que ver con todos los hombres mayores, jóvenes, que tenían la fuerza para ir a luchar, y ellos tenían que estar en la guerra. Y entonces esto pasa y las mujeres se quedan en esa tierra y los niños. Pero ¿qué pasa? En el libro de de Jueces, en el capítulo 1, en el versículo 14 al 15, dice que y cuando ella se iba con él, le persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? También dice, ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra en Nehuel, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. ¿Qué tiene que ver esto? Al momento del que el hombre está en la guerra, las mujeres se hacen cargo de mantener el hogar, de proveer para el hogar. Y entonces aquí me dice que las mujeres sabían trabajar en el campo. Y ellas se dedicaban a trabajar y a hacer labores en el campo para traer suministros al hogar. Y entonces el padre no está, la madre está trabajando, una paternidad ausente, y la mamá trabajando para sostener el hogar. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Hay una desatención de los hijos. Y después, ¿qué pasa? Los hijos mayores son los que se encargan de los hijos menores. Y ahí es donde está el quiebre de la transmisión de lo que Dios había establecido a los padres. Eran ahora los hijos mayores los que tenían que enseñar y educar a los hijos menores, a los hermanos menores. Entonces el rol en la familia se cambia. La mamá trabaja, el papá está ausente, los hijos mayores se hacen cargo de los hijos menores o los hermanos menores. Y ahí es donde surge el conflicto de por qué esta generación no conocía al Señor. Ahora, cuando en una comunidad el conocimiento de Dios es preservado, especialmente por ellos que han experimentado personalmente el poder de Dios, la fe es alimentada y florece la obediencia. Y eso es hermoso cuando nosotros nos juntamos con personas dentro de la iglesia que han experimentado las maravillas y el poder de Dios en su vida y lo comparten. Nuestra fe es alimentada y es fortalecida. Así usted, hermano, tiene la responsabilidad de compartir del conocimiento de Dios, de lo que usted ha experimentado a través del poder de Dios a sus generaciones, a su descendencia, y que de igual forma ellos lo compartan con sus descendientes. Y esto fomenta y hace florecer la obediencia. Cuando usted le impacta a su hijo o a sus generaciones cómo ha servido a Dios en obediencia y cómo Dios lo ha bendecido, eso fortalece la fe de los que están tras de usted. El segundo es que si los padres permiten que sus hijos crezcan sin recibir este conocimiento sobre Dios, no solo colaboran en su ignorancia e incredulidad, sino también en su destrucción, según Josué capítulo 2, versículos 14 y 16. Dice: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Si usted, hermano, no comparte y no
da el conocimiento de Dios, usted está colaborando con la ignorancia de su hijo, con la ignorancia de sus generaciones y con la incredulidad de cada una de ellas. Hoy en día los roles se han distorsionado y vemos hoy en día en nuestra sociedad que los padres están ausentes de la educación de los hijos. Hoy en día podemos ver, hermano, que usted llega a un hogar y el niño está viendo la tele porque la tele es la que se encarga de la educación del niño. Y por eso nosotros después decimos, ¿qué pasó? ¿Cómo aprendió esto? ¿Cómo hizo esto? ¿Quién le enseñó? Realmente pongámonos a analizar qué estamos haciendo dentro de nuestros hogares. Y en tercer lugar dice que, por lo tanto, el gran deber de todos los padres es enseñar a sus hijos acerca de Dios y de su obra de salvación, para que la próxima generación le conozca y se salve. El mayor legado, hermano, que usted le puede dejar a su hijo no solo es una educación profesional, no solo es buenos principios, es darle a conocer acerca de Dios y cómo puede conocer la obra redentora de Cristo y cómo Él se puede salvar. Creo que ese es el mejor legado que usted le puede dejar a su familia y a sus hijos, y sus hijos lo van a transmitir a sus hijos. De tal forma que usted habrá salvado no solo la generación de su hijo, sino también la de sus hijos y las de ellos. Por último, la voluntad de Dios es que los padres asuman la responsabilidad de enseñar a sus hijos lo que Dios ha revelado de sí mismo. Son los padres los que tienen la primera y principal responsabilidad de ver que sus hijos piensen correctamente sobre Dios. La escuela más importante a la que un niño debe asistir es su propio hogar. Y los maestros de teología más influyentes que ellos jamás deberán dejar de tener son mamá y papá. Imagínense, esa es su tarea mayor, compartir y ser el maestro teológico de su hijo. Que usted a través de la palabra de Dios le vaya enseñando lo que debe hacer. Lamentablemente esta generación no tuvo quien les enseñara. Mantuvieron la fe mientras los que habían experimentado el poder de Dios con sus propios ojos estaban en ese lugar, pero después de ellos hubo una generación que no fue educada en los preceptos del Señor y por eso se separaron de Él. Tim Keller dice: siempre es imposible culpar con certitud a una generación cuando falla en pasar su fe a la próxima. Si tú, hermano, cumples esos tres factores, la obediencia, la convicción y la aplicación del conocimiento de Dios, estás guardando a las siguientes generaciones del fracaso y de la destrucción, además de que tu función paternal trascenderá las generaciones. Si tú cumples con estos tres factores, tú vas a bendecir a tus generaciones. Y tal vez tú no veas a tus nietos o a tus bisnietos y la demás descendencia, pero si tú has hecho un buen trabajo, si tú has aplicado la palabra de Dios, si tú has vivido en obediencia y has tenido una convicción firme, vas a ver que tu familia va a ser bendecida. Esta es la palabra que el Señor tiene para ti en este día. Y es nuestra responsabilidad y su responsabilidad, hermano, mencionar y dar a conocer el conocimiento de Dios a su hijo de manera adecuada. Hoy en día la gente se está perdiendo. Hoy en día los hombres están dejando su responsabilidad. ¿Por qué? Porque no ha habido alguien que le enseñe el correcto evangelio y la correcta conducta de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es la tarea de cada uno de nosotros como hijos de Dios, mencionar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y así nosotros salvaremos a nuestra generación del peligro y de la destrucción. Yo te pido, hermano, que si tú has hecho o haces estas tres cosas, gloria a Dios por tu vida. Pero si estamos fallando en una, es tiempo de recapacitar y analizar lo que estamos haciendo mal, pedir perdón al Señor y poder pedirle también ayuda para poder seguir con este trabajo tan loable y tan maravilloso que es ser padre. Dios te bendiga y vamos a hacer una oración en esta hora para bendecir tu vida y para que Dios te guíe y te ayude en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso.
Gracias, Señor, por cada uno de los padres de esta iglesia Getsemaní, Señor. Gracias porque tú usas sus vidas, Señor, y ahora sabemos cuál es su responsabilidad, Padre, no solo de proveer el alimento, sino también la educación correcta de tu conocimiento, Señor. Padre, ayúdales en todo momento. Sé que el trabajo y la responsabilidad es muy grande, Señor, pero tu palabra dice que cuando nosotros nos acercamos a ti, tú nos ayudas y nos das la capacidad, Padre, de poder desarrollar el trabajo que tú nos das. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendecimos sus vidas, Señor. Bendecimos sus trabajos. Bendecimos sus labores, Señor. Bendecimos todo lo que ellos hagan, Señor, conforme a tu voluntad, mi Dios. Te damos la gloria por sus vidas, Señor. Y en este día en especial pedimos que traigas una doble porción de tu Espíritu sobre sus vidas, Señor. Y que la palabra, Señor, que hoy se ha compartido, Señor, produzca el fruto en sus corazones, Señor. Que ellos puedan ser padres que trasciendan con el ejemplo de la palabra del Señor, con una convicción firme, Señor, en medio de esta sociedad tan caótica, Señor, tan dispersa, Señor, tan falta de valores cristianos, Señor. Esa es la responsabilidad que tú pides, Señor, y demandas de cada uno de los padres, Señor. Pero sabemos que por sí solos no pueden, Señor, hacerlo. Necesitan de tu cobertura, necesitan de tu poder, necesitan de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los papás de esta iglesia, Señor. Sé que tú estás con ellos, Señor, y que en los momentos más difíciles se puedan afianzar a la verdad bíblica, Señor, que se puedan afianzar a ti, Señor, que su fe sea fortalecida, Señor, y su convicción no mengue, Señor, aún en medio de esta sociedad, que ellos puedan educar a sus hijos con el consejo de la palabra de Dios, Señor, y que también puedan advertirles del peligro que acecha, Padre Celestial. Dale la iluminación necesaria, Señor. Ayúdale, Señor, con esta labor y con este trabajo, Señor. Nos unimos con ellos, Señor, y te pedimos que tú los bendigas de una manera especial. Que ellos puedan ver la gloria de tu nombre en sus vidas, Señor. Que ellos puedan compartir las grandes cosas que has hecho en sus vidas, Señor. Y que eso pueda fortalecer la fe de sus hijos, la fe de sus generaciones, Señor. Ayúdales, Señor. Levántalos como ejemplos bíblicos, Señor. Como ejemplos, Señor, de una ética cristiana, de una conducta cristiana, de un carácter espiritual maduro, Señor, de acuerdo a la palabra de Dios, Señor. Bendícelos, ayúdales, Señor, pero también guárdalos, Señor. Guárdalos de las acechanzas, Señor, del enemigo. Guárdalos de la tentación, Señor. Guárdalos de todo aquello, Señor, que pueda dañar su testimonio, Señor. Guárdalos, Señor, de todo aquello que pueda poner en peligro su vida y la de su familia, Señor. Ayúdalos, Señor. Sé ese poderoso protector en sus vidas, Señor, pero también este delicado paso en el cual ellos puedan encontrar descanso, Señor. Gracias por sus vidas, Señor, y te pedimos que seas con ellos, que tu gloria descienda sobre sus vidas, Señor, y que tu nombre sea glorificado a través de ellos, Señor. Gracias por sus vidas, Señor, y declaramos bendición sobre ellos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, deseamos que pasen un feliz Día del Padre, que sus hijos los llenen con muchas bendiciones, muchos regalos, y que el próximo domingo y en las próximas transmisiones nos puedan seguir acompañando. Dios les bendiga y reciban un abrazo de mi parte. Dejo lugar a nuestra pastora. Dios les bendiga. Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos, en esta hora, en esta mañana. Dios bendiga al hermano Javier, ¿verdad?, que trajo la palabra del Señor, este mensaje muy acertado para todos los papás, ¿verdad?, para ahora que es Día del Padre. Les saludamos en esta hora, hermanos, a todos los papás de Getsemaní. Les damos felicitaciones en esta hora por ser Día del Padre. Dios les bendiga y que pasen un excelente día, bien bendecido con su familia, con sus hijos, que los festejen, los apapachen, ¿verdad?, y los hacen felices. Este Día del Padre, que en todo México, ¿verdad?, se celebra, y en otros países del mundo. Y pues los felicitamos a todos mis hermanos
que Dios les ha dado esa bendición de ser papás, de tener hijos. Es una bendición. Les felicitamos a todos los papás del mundo, a donde vean este programa. Dios bendiga a todos los papás. Y pues quiero hacer algunos anuncios, hermanos, de la iglesia Getsemaní, que este día es de ayuno y oración a nivel nacional. Nos dieron este anuncio a los líderes nacionales, nos hicieron este llamado a las iglesias de México para tener este ayuno y oración este día 21 de junio. Y debemos unirnos en oración de 3 a 4 p.m. Todas las iglesias de Asambleas de Dios a nivel nacional, unirnos en oración para que Dios detenga esta pandemia y guarde a su pueblo. Esas son las peticiones. Dios detenga la pandemia, guarde a su pueblo, lo proteja como Él lo ha hecho, y mande una visitación de su Espíritu Santo. Esas son las peticiones que vamos a hacer de 3 a 4 de la tarde al unirnos en oración. Es todo el día, este día de ayuno, hermanos, todo el día, pidiéndole a Dios misericordia. Tenga misericordia de este mundo que estamos pasando por esta crisis difícil en estos días que nos ha tocado ya desde este año 2020. Y pues ya van varios meses de esta pandemia, hermanos, y ahorita está muy fuerte aquí en Tamaulipas. Ya ha muerto mucha gente. Sigamos orando por esas familias que tienen un enfermo. En esta hora vamos a hacer esa oración, pero voy a seguir dando otros anuncios. Dios bendiga a los maestros y maestras de la escuela dominical que se esfuerzan y se esmeran para preparar su clase. Queremos que sus alumnos se conecten cuando ya les toca la hora, hermanos, ahí en línea. Conéctense para que sus maestras, su maestro y su maestra vean que se han conectado, que están escuchando la clase, porque ellos han orado, se han esforzado, y que valoremos la palabra de Dios. Tanto los niños, jóvenes, adolescentes, adultos, todos escuchen su clase, hermanos, porque pues, los maestros se sientan contentos que están escuchando esa clase. Así es que les animamos, hermanos, a los padres, ayuden a sus hijos a que se conecten, a sus niños, para que escuchen su clase, hermanos, como el consejo de la palabra de Dios decía, ¿verdad? Que hay que enseñar a nuestros hijos, a las siguientes generaciones, para que ellos también prediquen la palabra y sean hombres temerosos de Dios. Aleluya. También, hermanos, a los jóvenes y adolescentes les digo, ¿verdad?, que estudien la palabra de Dios. Es un consejo de parte de Dios, hermanos. Dios quiere que los jóvenes y adolescentes, ¿verdad?, y los niños, bueno, aquí el Señor decía a los jóvenes que estudien la palabra de Dios, porque ellos son los que continúan con la obra de Dios para que se predique el Evangelio. Que estudien la palabra y la vivan y la prediquen, la enseñen. Entonces, jóvenes, adelante. Y los sábados vi muy pocos jóvenes conectados, así es que son muchos jóvenes y adolescentes. Hagan un esfuerzo y apoyen a su grupo juvenil, a sus líderes, por favor, jóvenes. Es para su bien, ya que ahorita no nos podemos reunir en el templo. Separen esa hora que tienen de predicación ahí con sus líderes de jóvenes, con el hermano Javier y esta Saraí, y ¿quién más? Elenita y Andrés, ¿verdad? Así es que, jóvenes, separen ese tiempo, por favor, se los pedimos. La amonestación del Señor con amor, que lo hagan. Y bueno, otros anuncios, vamos ahorita a orar por los enfermos, ¿verdad? Que hay muchos enfermos, hermanos, del COVID-19. Vamos a orar por todos aquellos que están en los hospitales, o en sus casas, en sus hogares.
Vamos a orar y que Dios cuide al pueblo del Señor, ¿verdad? Cuide a todo su pueblo. Tenemos la protección de Dios si nosotros andamos cerca de Dios. Tenemos el escudo de Dios que nos protege. Pero si nos alejamos de esa protección del Señor, pues, pobrecitos de nosotros, no tenemos protección, ¿verdad? Entonces necesitamos andar cerca de Dios, bajo su protección, como dice el Salmo 91, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí tenemos la protección del Señor si nosotros estamos en comunión con Él, si no descuidamos esa oración. Vamos a orar por las familias, por los jóvenes, adolescentes y niños, que el Señor los proteja, hermanos, y los libre de las filosofías del mundo, que el Señor los proteja y sean jóvenes firmes, con convicciones. Los adolescentes, ¿verdad?, se afirmen en el camino de Dios, en el temor de Dios, y busquen al Señor, porque estamos viviendo estos tiempos difíciles y deben estar allí en el hogar. Los papás aprovechen ese tiempo que tienen con sus hijos, de enseñarles la palabra de Dios, que lean la palabra, que oren juntos y busquen el rostro de Dios. Entonces vamos a hacer estas oraciones ahora mismo. Todos nos unimos en oración, hermanos, por los enfermos. Vamos a orar primeramente. Que Salomón pide oración. ¿Mande? Por su hija. ¿Salomón? Por su hija Wendy. Ok. Vamos a orar por la niña del hermano Salomón, que nos está pidiendo oración por su hija Wendy. Bueno, el Señor tiene poder, hermanos, vamos a unirnos. Sabemos que Dios es poderoso y el Señor escucha la oración de su pueblo. Vamos a unirnos todos en oración y clamar al Señor. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, estamos delante de tu presencia, Dios, en esta hora, presentándote, Señor, estas peticiones por los enfermos. Bendito Dios, te pedimos, Señor Jesús, tú obres milagros y maravillas, Señor, tú escuchas el clamor de tu pueblo. En esta hora te presentamos a Wendy, hija de nuestro hermano Salomón Sánchez, Señor, que tú pongas tu mano de poder sobre esta pequeña, tú la sanes, Señor, la enfermedad que sea, Padre, reprendemos toda enfermedad, toda dolencia, pon tu mano sobre ella, Señor. Para ti no hay distancia, ahí donde ella se encuentra, bendito Dios, tócala. Padre Celestial, nos unimos en esta hora y clamamos a ti. Tú has dicho, clama a mí y yo te responderé. Bendito Dios, toca a esa niña, Señor, tócala, Padre, sánala en esta hora. Sánala, bendito Dios, la cubrimos con la sangre de Cristo y reprendemos toda enfermedad. En el nombre de Jesús te pedimos por todos aquellos que están enfermos del COVID-19, Señor, de esta pandemia, Padre Santo, tú obres con tu poder, extiende tu mano sanadora, Señor, ahí donde se encuentren, en su hogar, o en el hospital, Señor, que esas personas clamen a ti, tengan fe en tu poder, Señor, y crean en tu palabra, crean en tus promesas, Señor, y reciban la sanidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, ten misericordia, Señor. Cuida las familias de tu pueblo, Getsemaní, Señor. Protege cada familia, bendito Dios. Estamos en tus manos, Padre Celestial. Estamos bajo tu sombra, bajo tus alas de amor y misericordia. Señor, estamos confiando en ti, Padre, que tú estás con nosotros, que tú eres escudo alrededor de nosotros y nada nos podrá hacer daño, Señor, si nosotros andamos cerca de ti, bendito Dios. Padre Celestial, bendito Señor, también te pedimos, Padre, por las familias de Getsemaní, bendice todas las familias, las cubrimos con la sangre de Jesús y te pedimos por los padres que ellos... Tú los bendigas en este día, que es el Día del Padre, y también, Señor, que ellos como padres enseñen a sus hijos el camino de Dios, enseñen tu palabra, Señor. Padre bendito, Dios eterno, también te pedimos por los jóvenes y adolescentes y niños, Señor,
que tú seas con ellos, Padre, que los jóvenes estudien tu palabra, busquen tu rostro, Señor, tengan sed de ti, sed de tu palabra, que se enamoren de tu palabra, Señor, que tengan hambre de tu palabra y sed de tu presencia, bendito Dios. Tú los llenes de tu Espíritu Santo, tú despiertes el espíritu de los jóvenes, Señor. Despiértalos, bendito Señor, los adolescentes. Padre Santo, que estudien tu palabra, que la amen, la vivan, Señor, y la prediquen, la proclamen, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, te pedimos, Señor, por estas peticiones, Padre. Y a ti sea la honra. Gracias, bendito Dios, por este programa en línea. Que sea de grande bendición, Señor, para todos aquellos que escuchen tu palabra a través de este mensaje del Templo Getsemaní. Bendito Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas del Templo Getsemaní. Deseamos que Dios me las bendiga a todas y estemos siempre, esta tarde, que estemos unidas en oración, en ayuno, para seguir clamando a Dios. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Nos vemos. En la mañana se levanta a trabajar. Prometió que a su familia siempre iría a proteger. Dedicado y esforzado sin quejarse alguna vez, a los hijos y a su esposa siempre es fiel. Ese es mi Padre, por toda la vida estaré agradecida, siempre voy a honrarte. Ese es mi Padre, por toda la vida estaré agradecida, siempre voy a amarte. Te quiero, mi Padre, no voy a olvidarte, siempre te amaré. Muchos años ya pasaron y el Señor me lo ha guardado. Ante Dios y ante la gente hoy prometo protegerte. A mi madre y mis hermanos nos has dado tanto amor. Siempre quiero darte todo lo mejor. Ese es mi Padre, por toda la vida estaré agradecida, siempre voy a honrarte. Ese es mi Padre, por toda la vida estaré agradecida, siempre voy a amarte.